Muy buenos días, tardes o noches, según estén viendo este video. Mi compañera Carla Ariadna y su servidor Samuel Cervantes vamos a hablar acerca del tema cliente-servidor de la materia programación en ambiente cliente-servidor. Primeramente necesitamos saber qué es cliente y qué es servidor. Pues bueno, es fácil de comprender esto. El cliente es cualquier dispositivo que solicita un servicio. Entonces hace una petición, en este caso es al servidor, y el servidor, por su parte, es el que ofrece dicho servicio que se está solicitando. Ya puede ser una base de datos, puede ser usado en una aplicación, en un sistema de archivos. Nosotros lo usamos mucho cuando navegamos en internet. Estamos usando el protocolo de cliente-servidor. Entonces un servidor es una aplicación que ofrece un servicio a usuarios. Eh, y el cliente es el que pide el servicio. ¿Okay? Contexto de la programación. Desde siempre se han utilizado las computadoras y han tenido diferentes tipos de manejo en cuestión de los tamaños, los bytes, y entre más se ha usado, más se ha necesitado que los dispositivos, que las computadoras tengan más y más y más capacidad. Es por eso que dentro de esta evolución nace por la necesidad de construir, de crear el protocolo cliente-servidor, en el que una computadora puede solicitar los servicios que tiene otra computadora u otro dispositivo sin que estén dentro del almacén, en este caso del que está actuando como un cliente, y se puede tener bastante acceso. En cuestión de los archivos, por ejemplo, uno puede tener una computadora con un 500 gigas de memoria de disco duro o de almacenamiento, y que lo que esté solicitando esté almacenado en un sitio donde contengan terabytes de almacenamiento, de información. Y yo, en lugar de tener esos terabytes, porque no cabrían en mi dispositivo, yo puedo seleccionar, yo puedo pedir cualquier información que posee ese servidor en el momento que yo lo necesito. Entonces ha evolucionado tanto hardware como software, van de la mano para llevar a cabo las necesidades que se requieren. La tecnología cliente-servidor, propiciada por la aparición de las computadoras personales y la tecnología de redes, estableció una revolución en la forma en que se desarrollan las aplicaciones. En los modelos de cliente-servidor existen capas que se le llaman capa de aplicación. Una de ellas es la capa de aplicación, y la vamos a ver más adelante. La tecnología de componentes, la cual consiste en partir una aplicación en objetos inteligentes que, distribuidos en diferentes computadoras en red, funcionan juntos y transparentemente para los usuarios, proporcionando una máxima flexibilidad y un mejor desempeño, y generalmente un menor costo. Y algo que es muy importante, que debe funcionar en tiempo y forma, en tiempo real, para que sea realmente algo funcional. Existen dos estándares que norman la construcción de componentes. Una es CORBA, que son siglas en inglés que significan Component Request Broker Architecture, elaborado y promovido por el Object Management Group. Y el otro es DCOM, elaborado y promovido por la empresa Microsoft. Ambas funcionan para lo mismo, pero tienen ligeras diferencias en su estructura. Servidor de archivos. Esta arquitectura consiste en conectar varias computadoras personales, o llamadas workstation, a una computadora central.
o varias también, la cual proporciona acceso a cómputo como impresoras, discos duros, información, etcétera. Entonces son varios conectados a uno o más. Esta arquitectura trajo un cambio radical comparada con la del mainframe. La lógica o inteligencia de la aplicación reside ahora en los clientes en lugar que en los servidores. Y el servidor se encarga de enviar archivos o grandes bloques de datos conforme le son requeridos. Entonces, la interfaz la tiene el usuario en el cual solicita la petición. Uno de los objetos de este modelo es el prorratear lo más eficientemente posible las cargas del proceso en todas las computadoras. Es bien sabido que existe una latencia, pero se busca reducir esta latencia, este tiempo de retardo, y que siempre sea en tiempo real. Él es un paradigma en el cual los elementos de un sistema de computación requieren servicios de otro sistema para completar la tarea. El que requiere el servicio, como ya lo dijimos antes, es denominado cliente, y el que proporciona el servicio es denominado el servidor. Entonces el servidor está todo el tiempo encendido en espera de la solicitud, para poder aceptarla y atenderla. Al mismo tiempo responde la solicitud y la envía de vuelta al cliente para que la puedan observar. Voy a levantar tantito la cámara para que se vea la imagen. Este es el cliente. Lanza la petición. El servidor todo el tiempo debe estar encendido. El cliente puede o no puede estarlo, pero el servidor es necesario que siempre esté disponible. Desde el momento en que el servidor obtiene la petición del cliente, lo acepta, la atiende y envía una respuesta al cliente que lo ve en su interfaz. Modelo de 2 y 3 capas. ¿Okay? ¿Cuál será mejor? Bueno, en la primera imagen tenemos el modelo de 2 capas y en la segunda imagen tenemos el modelo de 3 capas. También hay de n capas. Ok, vamos a hablar de 2 capas. La arquitectura de 2 capas en la actualidad es muy utilizada, aunque con muchas fallas. Todavía no se ha podido dejar de usar. Estas arquitecturas fueron las primeras en aprovecharse de la arquitectura cliente-servidor. Entonces, tenemos nuestro dispositivo que va a servir como cliente y tiene una interfaz gráfica. Entonces, envía la información entre la intranet, que son el sistema de computadoras conectado o interconectado, y que los manda al servidor. En este caso puede ser una base de datos que le proporciona información a los tres dispositivos. Ahora vamos a hablar de la de 3 capas. La arquitectura de 2 capas, si bien ayudó en unos años atrás, se vio a la necesidad de crear una nueva arquitectura, ya que en 2 capas se tenía algunos problemas en la capa de aplicación, ya que la principal desventaja de esta era el peso que tenía para el cliente, como se mencionó anteriormente, y eso hacía que aumentara la latencia, el tiempo de espera entre la solicitud y el envío. Este es un modelo de 3 capas en el que tenemos el cliente con una interfaz que está conectada entre sí y la manda primeramente a una capa de negocios que va a ser un mediador entre la capa 3 y la capa 1, entre el cliente y el servidor, y es la que va a procesar tanto las solicitudes como las entregas.
Entonces, esta es la que hace el trabajo más forzoso, el trabajo más pesado, para facilitarlo y eliminar la latencia, el tiempo de espera. Entonces, finalmente llega al servidor, que es la base de datos, y una vez aceptada la solicitud, la entrega no directamente a la interfaz, sino a la lógica de negocios, quien la procesa aún más rápido y lo entrega a la intranet, a la interfaz gráfica del usuario. Ahora, el hecho de que tenga más capas no significa que sea más lento. En realidad, esto ayuda a que sea aún más rápido, pues el proceso se hace en cuestión de segundos o menos. Entonces tenemos que las de 2 capas tienen 2 niveles. El primer nivel, que es donde se encuentra la interfaz del sistema, y es en la que el usuario pide disponer para realizar su actividad con el sistema. Y el nivel número 2, donde está la base de datos, se encuentra toda la interfaz del sistema y es la que el usuario puede disponer para realizar su actividad con el sistema. Tenemos también con el sistema y la de 3 capas, tiene 3 niveles también. El primero es el primero trabaja con la semántica propia de la aplicación. El segundo con el dominio de la aplicación. Ese se encarga de toda la estructura física y el dominio de la aplicación. Lo mismo con todos los clientes. Y número 3, el nivel 3, que es el nivel repositorio, donde se encuentran los datos de la información, la base de datos. Los lenguajes de programación utilizados para el de 3 capas es Visual Basic y SQL. También tenemos el de N capas. En el caso de los de N capas, los procesos se ejecutan en diferentes equipos. Usos y aplicaciones. Bueno, tiene una infinidad de usos y aplicaciones que nosotros estamos habituados a usarlo todos los días. Más los millennials y los de generación Z. Usos y aplicaciones. Servidor de correo electrónico, como por ejemplo Squirrel Mail o Thunderbird. Servidores de impresión, servidores web, que es el que más se usa, servidores de transferencia de archivos como FileZilla. Servidor de FileZilla mezcla entre archivos y web. Servidor de aplicaciones, base de datos distribuidas, sistema de transacciones, que es el que utilizan los bancos, y el famoso peer-to-peer, de punto a punto. Bien, compañeros, continuando con esta explicación, ahora veremos las comunicaciones entre programas. Es el proceso para la creación de un servicio, siempre comienza con la creación de un socket. Es así como el cliente necesita llamadas específicas en determinados momentos. El servidor trabaja de modo similar, pero añade unas pocas llamadas extras al sistema. El servidor utiliza la llamada del sistema socket, pero debe hacer un trabajo extra que es opcional para el cliente. El cliente siempre realiza una conexión nativa porque la persigue enérgicamente. Los servidores, por otro lado, necesitan proporcionar un número de puesto específico y consistente a los programas clientes si les va a prestar el servicio. Como podemos observar en esta imagen, siempre hay un servidor y un cliente quien presta sus servicios a diferentes sistemas. Los modelos de computación distribuidas son, por ejemplo, el RMI, que su significado es Remote Method Invocation. Es un mecanismo ofrecido por Java para invocar un método de manera remota. Esta forma parte del entorno estándar de ejecución de Java y proporciona un mecanismo simple para la comunicación de servidores en aplicaciones distribuidas
basadas exclusivamente en Java. RMI se caracteriza por la facilidad de su uso en la programación por estar específicamente diseñado para Java. Aquí podemos observar un ejemplo. Las características de RMI, aparte de esas, es que es fácil de usar en la programación por estar diseñada para Java. Proporciona pasos de objetos por referencia, recolección de basura y hay tipos arbitrarios para la funcionalidad no provista por Corba. El COM de COM, que significa Microsoft Distributed SCOM, y DCOM es una evolución lógica. DCOM maneja detalles muy bajos de protocolos de red. DCOM es una evolución lógica de DCOM. Se puede utilizar los componentes creados en aplicaciones basadas en COM y trasladarlas a entornos distribuidos. DCOM maneja detalles muy bajos de protocolos de red, por lo que uno se puede centrar en la realidad de los negocios y proporcionar soluciones a los clientes. Algunos servicios web. Esto significa que es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Hay distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y ejecutadas como cualquier plataforma que pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. ¿Cómo funcionan los servicios web? Es como una cadenita. Esto siempre tiene una aplicación, un cliente, y como podemos observar va llevándose a cabo hasta llegar a los distintos servidores. Ok, otros servicios, por ejemplo, Corba significa Common Object Register Broker Architecture. Este fue diseñado para liberar a los ingenieros de las limitaciones en cuanto al diseño del software. Actualmente soporta todos estos sistemas: ADA, C++, entre Ruby, Java, Python, etc. La probabilidad de interacción entre diferentes tecnologías. Uno de los principales beneficios de la utilización de Corba es la posibilidad de normalizar las interfaces entre las diversas tecnologías y poder así convertirlas. Otra característica es que es una integración de software existente, también es una activación de objetos. Tenemos entre otros servicios web estos siguientes, que es ORB, IDL e interceptores portables. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso sería todo hasta el día de hoy. Hasta la próxima. Gracias.